Dios no es un alma. El alma es nuestra personalidad. Sin Dios, nosotros podemos ser creativos. Pero Dios sin mí no puede crear. No, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Sin Dios, yo puedo crear. ¿Cuántas cosas usted no tiene sin Dios? Pero Dios sin usted no puede obtener nada. Ahora, lo que yo crea o cree o le dé forma, sin Dios no permanece. Por eso dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero yo sí le voy a decir que el Dios verdadero es un ser inconmovible. Y quien da a conocer al Dios inconmovible es el Dios movible. Porque se creó a sí mismo en Cristo. Él se creó él mismo, a sí mismo, en el verbo. Él se engendró a sí mismo. O sea, Él como esencia espiritual comenzó a atribuirse Él mismo a sí mismo y se engendró Él mismo a sí mismo. Aleluya. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa El despertar de tu conciencia. En el día de hoy vamos a hablar de la saga que tenemos, el principio de Dios y el principio de los dioses. En el video anterior estábamos tratando de darle a entender que el Génesis en realidad no es el principio de Dios, porque si Dios tuviera principio, entonces Él no fuera Dios. Pero sí, Dios tiene un principio, no de que nadie lo creó, sino que hay un principio de que Dios existe. En el Génesis, estuvimos hablando anteriormente de que el Génesis es el principio de los dioses, ya que yo también decía que la palabra Génesis significa de una forma u otra el principio de los genes. En el día de hoy, como vamos a hablar del principio de Dios, dando a entender cuando se comenzó a entender que existía una deidad poderosa, soberana, a cual todos los seres humanos le llamamos Dios, aunque en realidad Él es una fuente inagotable. Ya que vamos a tratar del tema del principio de quién es Dios, no es tan fácil y tampoco el tiempo nos daría, y voy a tratar, aunque muchos temas yo he definido de una manera diferente, casi siendo lo mismo, quién es Dios y qué es Dios en esencia. Pero hoy, como estuve ligando una cosa con la otra en un mismo tema, pero primero hablé del principio de los dioses y ahora vamos a hablar del principio de quién es Dios, entendiendo ustedes que no podemos definir quién es Dios, ni podemos decir completamente cómo es Dios y qué es Dios, sino que vamos a tratar de hacer la diferencia, que es lo importante y lo que nos corresponde en este tema precioso del día de hoy. Ya que lo que queremos plasmar es que usted entienda que Dios no es lo que nosotros creemos. Hay muchos dioses y muchos señores. Un Dios y un señor no es lo mismo. El Señor es quien representa a tal y cual Dios, cualquiera que sea. Bien, en este caso déjenme decirle que voy a leer 3 textos, no como yo lo leo siempre, que lo leo con mucho cuidado así, y lo voy definiendo y desglosando, sino que yo lo voy a leer los 3, uno detrás del otro, y voy a dar el contenido con un pequeño resumen de esos 3, porque luego vienen 3 más, y después al final voy a usar 2. Es para no tomarme mucho tiempo, ya que definir a Dios no es fácil, porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, y dirá usted, predicador, pero la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí, lo que usted no entiende es que cuando se refiere al alfa, a la omega, al principio y al fin, estamos hablando del alma que Cristo se proveyó para poder entrar a esta dimensión terrestre 3D. Entonces, ahí sí hubo un principio y un fin, porque Él entró, nació, creció, se desarrolló, murió y resucitó. Entonces, ahí sí hay un principio y un fin. Pero, cuando estamos hablando de la fuente como esencia, esa fuente se preparó un vástago, un retoño salió de él, un retoño, una chispa. Esa chispa se proveyó de algunos atributos que le pidió, y cuando se fue desarrollando ese vástago,
entendiendo cada atributo que le fue dado, se convirtió en la eternidad, en la frecuencia, la conciencia a la cual el día de hoy le llamamos Cristo, y es a quien nosotros le decimos Señor. Jesucristo no es nada más y nada menos que la molesta jamalema kuma, que la boca sopalema, que la conciencia encarnada en la genética divina, en el alma que Él se proveyó y le puso como nombre Jesús, porque Jesús significa nuestro Salvador. Voy a leer en este principio de este tema un texto, ya que usted sabe que nos estábamos refiriendo a Génesis 1, del 1 al 4. En Génesis 1:1 dice que se crearon los cielos y la tierra, luego en el 2 hay un caos. Y no me quiero meter para allá, pero hay que hablar, por lo menos mencionarlo, porque siempre donde hay caos hubo guerra. ¿Está conmigo? Donde hubo caos tuvo que haber guerra. Donde hay caos tuvo que haber guerra. Entonces, ¿qué significa esto? Que si hubo un desorden después del principio que se menciona en Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sí, ese principio es una realidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, los dioses crearon los cielos y la tierra. Pero esa realidad no es la realidad del Dios verdadero. Ya que luego hay un caos, y luego del caos, entonces viene otro, luego algo más. Después de lo creado viene un caos, luego una separación de una dimensión y otra. Se separó la luz de la tiniebla, ya que el verdadero Dios tuvo que intervenir y declarar una palabra, ya que los dioses falsos no son espíritu. Si fueron espíritu, algunos, otros fueron aborto. Y ya usted sabe la definición de un aborto, es algo que no se llegó a desarrollar completamente como debe. Y otros abandonaron su propia morada. Hubo una separación de los abismos, ya que sobre la faz de los abismos estaban las tinieblas y sobre la faz de las aguas o del hidrógeno H2 estaba el espíritu, una chispa divina, viendo lo caótico que sucedió después de aquellas batallas, aquellas guerras. Entonces, ¿qué aconteció? Que apareció el verbo, se fusionó con esa chispa y dijo, sea la luz. Y esa luz no es la luz del sol que alumbra ni de la luna que alumbra de noche. Esa es la luz del primer día, como dicen por ahí, del tercer día. Bien, partiendo de ahí, para que usted entienda, vamos a leer Juan 1, verso 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo. Si el verbo era en el principio, entonces Dios es alguien creado. Entonces lo que dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces hay una diferencia aquí. En el principio era el verbo, dando a entender que el verbo entonces es Dios, no. Pero dice que ese verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces te está diciendo que el espíritu, la fuente, la esencia, es una frecuencia vibratoria, una esencia, una energía poderosa que no tiene principio, no tiene fin, ya que esa energía es inconmovible. Al esa energía ser inconmovible, dice aquí que el principio de Dios es el verbo. Y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este en el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está dando a entender que el Dios inconmovible, que es la vida,
todo lo que existe necesitaba moverse. ¿Y a qué le llamamos principio? Porque Dios tiene principio ni fin. Al principio de cuando Dios comenzó como frecuencia y esencia a moverse. Fue cuando comenzó el movimiento del Dios inconmovible, y por eso se le llama que el principio de Dios es el verbo, porque fue la primera vez que Dios se movió y se dio a conocer. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Usted sabe? Pues la palabra Padre se refiere a una dimensión, porque Padre significa el principio de todo. Por ejemplo, el unigénito del Padre es que da a conocer. Único. Génito significa la única genética, el único verbo que puede dar a conocer a Dios. Él es el unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque dice que a nadie jamás ha visto a Dios, o a Dios nadie le ha visto jamás. Solo el unigénito, porque nadie puede hablar de Dios si no salió de su interior profundo. Se le llama hijo porque es la misma esencia paterna en una dimensión más baja, llamado hijo. Porque en este caso me voy a poner yo de ejemplo. Yo soy padre de mi descendencia, pero yo soy hijo de mi descendencia. Entonces eso da a entender que mi padre bajó a un nivel más bajo en mí. Entonces yo como hijo le doy a conocer. Si mi padre me dio los atributos correspondientes, van a decir, se parece a su padre. Tiene la imagen de su progenitor. Cuando habla de unigénito, note que Jesucristo fue el primogénito de la creación. Pero cuando habla de unigénito, no hay nada creado. Está diciendo que el único verbo que salió del interior profundo, del infinito, de la fuente, fue Cristo o el vástago. Una esencia, vástago, es un retoño que va a comenzar a engendrarse a sí mismo. Por eso se llama el autoengendrado. Alábalo que Él está vivo. Le dije que le iba a leer unos cuantos textos corridos y luego iba a explicar, porque usted sabe que yo leo y voy detalladamente dando algunos tipos de explicación. Pero usted tiene que entender que, como esto es un video largo, porque cuando se habla de Dios, de una esencia sin principio, sin fin, y le dije que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, refiriéndose al alma Jesús, que fue el contenedor, el cimiento, el soporte, la zapata, que soportó tal nivel de conciencia. Bien. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También la fuente. También la fuente. También el Padre. También el principio de todo. También lo único que existía. También lo único que tiene vida en sí mismo. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Escuche, escuche. El Padre que me envió me ha dado a conocer. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando. Aquí me está dando a entender esta escritura que si la revelación del Dios infinito no está contenida en su verbo, en su alma, en su subconsciente profundo, entonces usted no puede escuchar la voz de Dios, ni puede darle forma. Cuando se refiere a aspecto, se refiere a que no tiene una figura, pero sí tiene una multiforme. O sea, el verbo
es la esencia creativa por excelencia que salió del profundo interior del Padre. O sea que la energía, como no tiene principio ni fin, no se hace, no se deshace y se le transforma. Entonces el verbo que salió de su interior es el único que puede contener tanta potencia. Dice que escudriñar la escritura. No leer la Biblia para contar cuentos. No leer la Biblia para contar historias. Escudriñar significa examinar un asunto con profundidad hasta que se le encuentre el resultado. Porque a vosotros nos parece, a nosotros, que la Biblia son la vida eterna. No, la Biblia no es la Biblia, la vida eterna. La Biblia sí da testimonio de la vida eterna. Ya dan testimonio de mí. Dice la Escritura. Por tanto, te tienen que entender que el principio de que Dios existe es el verbo. Su genética única, su única genética, la genética única del universo que salió de su interior profundo, es lo único que tiene la capacidad de hablar de esa fuente. No hay más nadie. No hay más nadie. Esa es la grandeza que tenemos. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Un ángel dijo que es el hombre, para que tenga de memoria, que es la raza adámica, para que tenga de memoria. ¿Qué tipo de genética es esta? Para que tenga de memoria. Es mi genética que salió de mi interior profundo o de mi entraña. Usted ha visto a las mujeres. A ese nadie le puede dar golpe, se lo parí yo. Salió de su interior profundo, de sus entrañas. Como nosotros somos importantes porque salimos de sus entrañas, Él descendió a través del tronco genético, las ramas genéticas, las hojas genéticas, la flor genética, hasta que dio fruto en la tierra. Vio linaje. O sea, su raíz se quedó sembrada en el infinito, en la eternidad, y sus frutos se vieron en la tierra. Él vino a recoger su fruto y sembró su semilla, vino a buscar su cosecha. A mí lo que dice aquí en 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Hay gente que quieren ver a Dios físicamente. Imposible. Estoy hablando aquí que el principio de que Dios existe es el verbo. O sea, le voy a decir de esta manera. No voy a hablar con esa profundidad que yo hablaba de Dios, sino que en esta parte no debo, porque esta parte se corresponde a un tema de hacer una diferencia de que el libro de Génesis es el principio de los dioses, o de los dioses caídos, o de los ángeles caídos, o de lo que se hacen pasar por dioses. Pero que el verbo es el principio de que Dios por primera vez comenzó el movimiento de quién es Él, porque Él es inconmovible. Vamos a terminar con ese texto ahorita de que Él es inconmovible. Miren lo que dice aquí. Si nos amamos unos a otros, pues entonces comenzamos a ver a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Si yo no veo a Dios una persona, no lo puedo amar. Dios no es un alma. El alma es nuestra personalidad. Sin Dios, nosotros podemos ser creativos. Pero Dios sin mí no puede crear. No, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Sin Dios, yo puedo crear. ¿Cuántas cosas usted no tiene sin Dios? Pero Dios sin usted no puede obtener nada. Ahora, lo que yo crea o cree o le dé forma, sin Dios no permanece. Por eso dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Por tanto, si yo no veo la esencia de Dios que está en mí,
en otra persona por tal Dios que yo porto es mentira. Porque aunque tengamos diferencia, almáticamente hablando en nuestra alma, no podemos tener diferencia en nuestro espíritu, porque aunque tenemos muchísimas operaciones y diferentes dones, Dios es el mismo. Y dio la manifestación del espíritu para provecho. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? ¿Qué te está dando a entender Dios? Que el principio de Dios es el verbo. Yo no puedo decir que amo al espíritu, a la fuente, a la esencia, a la frecuencia vibracional, si no puedo ver esa manifestación en el alma de mi hermano o de mi hermana. Me hago yo mentiroso y lo hago a él también mentiroso. Bien, hablando entonces de ese texto, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Porque hay un amor en esta dimensión terrestre, decía mi hermano Hilario, que es como una pasión o un sentimiento. Pero el amor que la Biblia me describe es un amor que dice, nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por su hermano. Yo no me voy a sacrificar físicamente para que me mate por mi hermano, aunque tal vez pudiera. Pero ese no es el sacrificio que le está hablando. Cuando él habla de esos sacrificios, mi hermano por ahí creo que trae un tema un día de esto. No voy a decir de qué, pero sí le voy a decir que si yo amo a un hermano o a alguien, compañero mío en mi escuela donde yo estoy, debería yo entonces, digo yo, ver las debilidades que mi hermana o mi hermano no puede superar y tratar de preguntarle a mi Dios en oración y luego que Él me responda, comenzar a trabajar sacrificando algunas cosas que a mí me agradan para yo poder satisfacer los deleites de mi Padre, para que Él me revele de qué forma yo puedo ayudar a ese hermano en el mundo celestial y espiritual para que él avance. Si luego yo paso un tiempo y no hay avance, ya eso no es culpa mía, eso es culpa de él como vacía. Pero el amor de Dios se demuestra en que yo sacrifico mi vida, por ejemplo. Hablaba yo con alguien ahorita y decía yo quiero que aquí se preparen, porque usted se cree que yo quiero pasarme la semana entera yo solo, ministrando, y no es así. Lo que pasa es que cuando yo paso la semana entera ministrando yo solo, yo lo que estoy es dejando de vivir. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar de hacer muchas cosas que como humano debe de hacer para ocupar todo el tiempo, para satisfacer las necesidades de los que están aquí. Pero si toditos ministraran, entonces yo ministrara un día, los demás me lo disfrutaría y me sentará ahí. Pero no es así hasta ahora, aunque sí está comenzando a ser así. Pero la gente cree que yo no. Yo por el amor que siento hacia los demás, no porque yo lo amo, sino porque Dios implantó su amor en mí, porque nadie puede amar a nadie si no tiene a Dios en él. Eso es mentira, yo no lo creo. Y el principio de Dios, no de los dioses en este caso, es el movimiento o el tiempo o el verbo. Porque el reino de Dios, que es espiritual, es inconmovible. Dice aquí que, ¿cómo tú puedes decir que ama a tu hermano? A Dios, a quien tú no has visto. Si no ama a tu hermano, a quien ha visto. Y a nadie a Dios lo ha visto jamás. Solo el unigénito del Padre. Entonces, si yo no veo la chispa de Dios en una persona, pues entonces esa persona no proviene de Dios, una entidad.
Porque aquí te tienen que entender que en esta dimensión terrestre, hay seres extraños viviendo en esta envoltura de carne. ¿Me está dando a entender? ¿Me doy a entender? Entonces usted tiene que entender que Dios es una fuente inagotable. Cuando yo vaya a terminar, voy a resumir eso en un texto. La Biblia dice que Dios no necesita que el hombre haga nada por él, porque Él es que da vida y aliento a todas las cosas. Él no habita en templos hechos por manos humanas, porque en Él vivimos y nos movemos. El ser humano lo que tiene que hacer es que palpando lo busque, porque yo sé que la frecuencia vibratoria que está en el hombre es de muy baja frecuencia, porque la gente se está moviendo en el odio, en el rencor, en la envidia, en un sinnúmero de sentimientos demoníacos que impide que usted pueda entender que Dios no es un ente, no es un ser, sino que es una esencia frecuencial vibratoria, una energía que da vida, una energía que necesita venir a este mundo a través de un alma para poder grabar memorias. Por eso usted, el Espíritu de Dios, deja de ser divino cuando entra a este plano, porque la información humana lo convierte en espíritu humano. Luego, cuando santificamos nuestra alma, es que nos convertimos en un Espíritu Santo, porque el Espíritu santificó el alma a través de la información divina y el alma aceptó como contenedor esa información. Esa es la manera entonces de que se llama Espíritu Santo, ya que la santidad de Dios se impregnó en la vasija para poder contener tal información. Entonces, ahí es que comienza usted a proyectar a Dios. ¿Por qué? Porque usted es la imagen de Dios y la gloria de Dios, que gloria es la expresión de lo divino a través de un ser humano. El verbo es el movimiento de Dios. El espíritu tiene que formarse en este plano, porque el espíritu no tiene conciencia, no tiene memoria, no tiene voluntad propia, en el sentido de que el verbo es quien graba el registro acásico, como dicen los hindúes, o la memoria de las vivencias que el alma o que el espíritu trata de expresar a través del alma. El alma lo que hace es que recoge méritos. Lo malo y lo bueno que haga se va grabando en la memoria del espíritu. Entonces el espíritu se va formando de acuerdo a tu comportamiento, a tu carácter, a tu intelecto, a tu formación académica, a tu formación familiar. Pero Dios utiliza todo eso y lo transforma a un nivel celestial. Y ahí es que tú santificas tu alma y comienza a forjar tu espíritu, y la memoria subconsciente del espíritu comienza a llenarse de méritos. Por eso, Bulú, Shalema, por eso cuando tú te mueres, o sea, cuando tu cuerpo muere, porque tú no mueres, hay un texto que dice: tú granjeaste tanto el mundo, llenaste tu granero de muchas pertenencias, pero ¿qué mérito me traes? ¿Qué vivencia tú tienes que pueda corresponderme a mi voluntad? Entonces usted no entiende que el espíritu es infinito, no tiene principio, no tiene fin, y necesita del alma. O el mismo espíritu es el alma, pero en este plano recogiendo vivencia para ir a presentar, para ir a presentarte delante del Creador. Aleluya. Mi hermanito, el libro de Santiago dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene del Padre de las luces. Me gusta esa palabra. O del Padre de los espíritus, dice en Hebreos 12. Si ya definimos lo que es el Padre, y Dios es Padre de espíritu y de las luces, y lo voy a definir en español: Padre de los espíritus y Padre del conocimiento. Yo quiero que usted me explique entonces si Él es perfecto y ni la sombra
de Él tiene variación. ¿Cuál es aquel Dios que hoy dice una cosa y mañana se arrepiente? ¿Cuál es aquel Dios que dice una cosa y se echa para atrás? Yo busqué una palabra que es eminente, que significa que lo que sale de Dios es inminente, no puede regresar de otra forma, tal y como salió tiene que volver. Significa que lo de Dios es perfecto. Entonces yo quiero que usted participe, le dé chance a sus neuronas para que piensen, se interconecten una con otra, puedan descifrar lo que yo estoy diciendo, porque ese principio que está ahí atrás no es el principio de Dios. El principio de Dios fue revelado a Juan. Por eso él le dijo, yo quiero que te quede hasta que yo venga. Y a él fue que le dijo, sube acá. Lo quisieron matar, no pudieron, lo metieron en una isla solitaria, a él solo, para que no tuviera comunicación con nadie, pero en botella él metía los mensajes de todo lo que él vio cuando el Señor lo remontó a los mundos superiores. Y él es quien dice, el principio de Dios es el verbo. Luego, el Señor se provee de nuestro hermano Pablo para revelarle la conciencia más poderosa que existe en el universo, por quien fue creada todas las cosas, por él, por medio de él y para él. Y por esa conciencia todo está sosteniblemente hasta el día de hoy. Y los cielos que están ahí permanecen hasta que él venga una vez más. Bien, hermanos, ya estando para terminar, acuérdense que yo les dije a ustedes que yo no iba a desglosar a tal profundidad quién es Dios y qué es Dios, porque ya esos temas yo les he dado y están ahí en algunos videos que pueden ser indicados. Hay uno que se llama ¿Quién es Dios? Y hay muchos que hablan de la conciencia crítica. También hay uno que habla del descenso y así sucesivamente. Pero la importancia de este video es hacer una diferencia del capítulo 1 de Génesis. No es completamente, porque no se puede hablar mucho, pero yo me conformo hasta donde yo lo leí, hasta el capítulo, hasta el versículo 4 o 3. Y le estoy leyendo muchos textos para no tener que hablar mucho conforme a la conciencia de Cristo, porque eso es muy profundo. Y ya hay algunos videos por ahí. Miren, para que ustedes vean la falsedad de los dioses que están en el Antiguo Testamento y que no es un Dios, son varios, y que yo le digo a la organización Jehová la energía del caos. Eso le digo, soy yo, le digo así. Porque yo entendí hace mucho que Jehová no es uno, Jehová es una organización. Pero mire, si Dios no necesita que el hombre haga nada por él, porque él es el que le da vida y aliento a todas las cosas, y no habita el templo hecho por mano humana, ¿por qué entonces era que sacrificaban corderos, toros, becerros, vacas, palominos, tórtolas? Yo lo entiendo, pero eso no es el tema de hoy, ese es otro tema que vamos a hablar por aquí. La Biblia sí dice que casi todo era purificado según la ley con derramamiento de sangre, y Dios prohibió beber sangre o comer cosas con sangre porque era para expiación. La palabra expiación significa para pagar. No sé a quién le tenía que pagar y a quién le debía. Yo sí entiendo que había que sacrificar animales para protegernos de los demonios o de esas entidades, porque no teníamos al Espíritu de Dios manifiesto, sino que estábamos dormidos. Esa fue la razón que él vino a este mundo, para despertarnos. Miren lo que voy a decir. Para que usted vea. Los dioses de la antigüedad, ellos se personificaban. Ellos tenían cuerpo. Son corpóreos. La gente lo veía cara a cara. El ángel de fulano, el ángel de Jehová, el ángel de fulano de tal. Y yo no sé. Ese no es el tema tan así. Pero yo sí le voy a decir que el Dios verdadero es un ser inconmovible. Y quien da a conocer al Dios inconmovible es el Dios movible. Porque se creó a sí mismo en Cristo. Él se creó
él mismo, a sí mismo, en el verbo, él se engendró a sí mismo. O sea, él como esencia espiritual comenzó a atribuirse él mismo a sí mismo y se engendró él mismo a sí mismo. Aleluya. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Hebreos 12:27 estoy leyendo. Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Que nosotros tenemos un reino inconmovible. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. Oh, Jesús está diciendo como verbo, como alma, que sin él el reino inconmovible no es movible. Hola, hola, hola. O sea que el Dios que nosotros estamos sirviendo, que es Rey de reyes y Señor de señores, porque nunca un rey puede gobernar si no muere un rey. Un príncipe no puede gobernar si el rey no muere. Pero el único rey que yo conozco que reina a través de reyes es Jesucristo. Él está diciendo que el reino de él es inconmovible. Y él está esperando que nosotros los que somos verbos o sus verbos lo hagamos movible. Por eso él dice que él está sentado a la diestra de Dios esperando que nosotros pongamos sus enemigos por estrado de sus pies. Y voy a terminar con este texto para que usted se plasme en su cabeza. Si tiene alguna duda, vuelva y vea el video anterior y vea el de las raíces de las almas para que haga una comparación. Miren lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 6:16. Oiga. El único que tiene inmortalidad. Eso para allá no hablar más. Está diciendo que el único ser, la única esencia que tiene vida en sí mismo. Por eso el verbo Jesús se atrevió a decir, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El único que tiene inmortalidad. O sea que todos los otros dioses mueren. No. Por eso que el Salmo 82 dice, dioses soy, pero como cualquier hombre moriré. Porque son dioses falsos, son jueces, acusadores. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice, ¿hasta cuándo ustedes acusan injustamente? Oiga, el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz que nadie puede accesar. A quien ninguno de los hombres, entendimiento humano caído, ha visto ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno por los siglos. Amén. Paz de Cristo y hasta el próximo video.